Buenas tardes. Estamos para la presentación de Roberto Jara, un jugador de Unión Popular de Langreo, jugador que viene del Club Deportivo Numancia, un jugador que destaca por su estatura, tiene muy buen juego de pies, juego aéreo muy bueno. Es un jugador que viene con mucha hambre, como todos los perfiles que estamos trayendo para el club. Gente joven que viene para hacerse un hueco en el fútbol profesional, con mucha hambre y con muchas ganas de crecer. Y esperemos que nosotros le ayudemos en todo eso. Os paso con él. Muy buenas, yo agradecer a Dani por la presentación y nada, lo dicho, al final vengo con muchas ganas de aportar al club y de mejorar y dar todo lo posible al Langreo. ¿Cómo están siendo un poco estos primeros días que llevas aquí en los entrenamientos? Bueno, de momento entrenando bastante bien. Me tengo que ir acondicionando a la ciudad y todo porque todavía no me hago tiempo casi a ver nada de la ciudad. Y bueno, de momento muy bien. Veo que hay un grupo muy bueno, me han acogido muy bien y es de agradecer el trato recibido hasta ahora. También tuviste la oportunidad de estrenarte en el partido del sábado, fueron tus primeros minutos. ¿Cómo viste al equipo en ese partido contra la Cultural? Creo que el equipo estuvo muy bien. Al final los penaltis, pierdes en los penaltis y bueno, no engloba todo el partido. Creo que hicimos un partido bastante serio y que hay un buen equipo que habrá que demostrarlo ahora en Liga, que al final es lo importante. Los amistosos es una preparación para la pretemporada y lo importante está por llegar todavía. Ya el año pasado pudiste enfrentarte al Unión Popular de Langreo con el Numancia. ¿Qué fue lo que te animó para venir a este club? Yo Langreo lo veo un equipo muy fuerte en Asturias. Al final yo soy del norte, soy de Cantabria y me parece muy importante estar cerca de casa. Luego el equipo, la infraestructura y todo me parece de un equipo muy potente en Asturias, como he dicho. Y estoy con muchas ganas y sobre todo impulsado por el míster y por Pablo, entrenador de porteros, que hablaron conmigo y me mostraron mucho interés. Yo se lo agradezco mucho y eso es lo que me ha impulsado a estar aquí. Y en última, no sé un poco qué esperas tú de la temporada, tanto a nivel personal y a nivel grupal, de esta temporada de Segunda Federación. Yo a nivel personal espero demostrar mucho el nivel que tengo de portero, ya que esta temporada pasada no tuve casi oportunidades en el Numancia y sé que la rivalidad, con rivalidad entre comillas, hay mucha rivalidad en el puesto, sana por supuesto, y sé que Adrián es un gran portero y con mucha veteranía, pero yo quiero aquí aportar mi grano de arena y tirar para arriba todo lo que se pueda. En cuanto al equipo, espero estar lo más arriba que se pueda. O sea, no es un equipo que esté aspirando por ascender, pero ojalá, ¿no? Al final no te puedes poner objetivos altos ni bajos. Hay que trabajar y viendo dónde nos ponga la temporada, pues se pondrán los objetivos.